¿Quién es Jesús para los musulmanes? En esta ocasión, nos centraremos en una de las preguntas más fascinantes y cruciales en diálogo entre religiones. ¿Quién es Jesús para los musulmanes? Es una pregunta recurrente porque, a pesar de que Jesús es una figura central y altamente reverenciada en ambas tradiciones, la forma en que el cristianismo y el islam entienden su identidad, misión y destino son radicalmente diferentes, lo que a menudo genera confusión y malentendidos. Entender estas diferencias es clave para un diálogo más profundo y respetuoso entre creyentes. Tanto la Biblia como el Corán, los textos sagrados de dos de las religiones más grandes del mundo, hablan de Jesús. Lo reconocen, lo honran, e incluso coinciden en algunos aspectos milagrosos de su vida. Ambos nacen de María, ambos realizan prodigios y ambos, de alguna manera, volverán. Sin embargo, la esencia de quién es Jesús, su propósito y su destino final, difiere radicalmente entre el cristianismo y el islam. En este video, exploraremos esas 7 diferencias clave que separan al Jesús que encontramos en las escrituras cristianas de Isa, como se le conoce en el Corán. Desde su milagroso nacimiento hasta su papel en el fin de los tiempos, desglosaremos estas perspectivas para fomentar un entendimiento más profundo y respetuoso entre ambas tradiciones de fe. 1. El nacimiento de Jesús. Nacimiento milagroso vs. significado teológico. Empecemos por el principio, por un evento que, aunque compartido en su naturaleza milagrosa, tiene implicaciones teológicas profundamente distintas, el nacimiento de Jesús. Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo y viajar al corazón de los textos sagrados. En la tradición cristiana, la historia de Jesús no inicia con su nacimiento. De hecho, se entrelaza con siglos de historia y profecías del Antiguo Testamento. Antes de que María concibiera, los profetas ya hablaban de él. Por ejemplo, Isaías, unos 8 siglos antes de Cristo, escribió: Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y no fue solo Isaías, el profeta Miqueas predijo el lugar exacto de su nacimiento, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Estos y muchos otros pasajes bíblicos no dejaron dudas. Anunciaron su linaje, su madre, su ciudad y, crucialmente, su misión. Este niño no sería un hombre cualquiera, sería el Mesías, el Hijo de Dios, la encarnación misma de Dios hecho carne, el cumplimiento de una promesa eterna de redención. Su nacimiento en un humilde establo, con pastores como primeros testigos y el anuncio angelical, subraya su naturaleza divina manifestada en humildad. Ahora, si miramos al Corán, también encontramos un nacimiento milagroso para Jesús, o Isa, como se le conoce. María, o Maryam, es una figura de inmensa reverencia en el Islam, considerada una de las mujeres más puras y devotas. El Corán relata que el ángel Gabriel le anunció el nacimiento de un hijo sin padre, diciendo: «Oh María». Ciertamente, Alá te albricia con una palabra suya, un hijo cuyo nombre es, el Mesías Jesús, hijo de María, Corán 3:45. La diferencia clave aquí es que, si bien el nacimiento es un prodigio de Alá, no hay una cadena de profecías previas detalladas como en la Biblia cristiana. Jesús es anunciado como un Mesías, un profeta y un siervo puro de Dios, pero es fundamental entender que, para el Islam, él no es divino ni hijo de Dios en el sentido literal. El Corán lo describe naciendo bajo una palmera, en soledad total, y, como un milagro adicional, el bebé Jesús habla desde la cuna para defender a su madre de las acusaciones y proclamar su misión como siervo y profeta de Alá. Es un nacimiento que enfatiza su rol como mensajero, no como deidad. 2. ¿Quién es Jesús? Divinidad vs. profeta. Esto nos lleva directamente a nuestra segunda diferencia fundamental, quizás la más significativa de todas, la identidad misma de Jesús. Aquí, el abismo teológico entre cristianismo e islam se hace más evidente.
Para el cristianismo, Jesús es el pilar central de toda la Escritura. Él no es solo un profeta, un maestro moral o un gran líder, Él es el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la manifestación visible de Dios mismo. Los evangelios, las cartas apostólicas, todo en el Nuevo Testamento, apunta a Jesús como el Salvador, el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su propósito al venir a la tierra fue redimir a la humanidad, reconciliar al hombre con Dios a través de su sacrificio y resurrección. Los cristianos creen que Jesús perdonaba pecados con autoridad divina, caminaba sobre el agua, calmaba tormentas con una palabra, y aceptaba adoración, afirmando ser uno con el Padre. Su identidad divina es la piedra angular de la fe cristiana, sin la cual, la salvación y el perdón de los pecados carecerían de fundamento. En contraste directo, la perspectiva islámica sobre la identidad de Jesús, o Isa, es categórica: Él no es Dios, no es hijo de Dios, y no es parte de ninguna Trinidad. Para el Islam, la creencia en la Trinidad es una forma de shirk, el pecado más grave, asociar compañeros a Alá, el Dios único. Isa es, sin duda, una figura inmensamente honrada en el Corán, uno de los más grandes profetas y mensajeros de Dios, incluso se le llama el Mesías, al-Masí, en algunas suras, lo que denota una función especial, pero siempre dentro de los límites de su humanidad. Nació milagrosamente y fue sin pecado, sí, pero es solo un hombre, un siervo de Alá. Sus milagros, como veremos en el siguiente punto, son siempre realizados con el permiso de Alá, no por poder inherente. Su misión fue guiar a los hijos de Israel, confirmar la Torá y, crucialmente, anunciar la venida de otro profeta, el profeta Mahoma. La idea de que Dios pueda nacer o morir es ajena e inaceptable para la teología islámica, que enfatiza la trascendencia absoluta de Alá. 3. Milagros y ministerio de Jesús, autoridad divina vs. permiso de Alá. Prosiguiendo con las divergencias, llegamos a los milagros y el ministerio de Jesús, que, si bien son un punto de encuentro en su existencia, revelan una diferencia crucial en la fuente de su poder. En la tradición cristiana, los milagros de Jesús no son meros actos sobrenaturales, son pruebas vivas e irrefutables de su divinidad y de su autoridad inherente. Cuando Jesús calmó la tormenta, sanó a los enfermos, multiplicó los panes y los peces, o incluso resucitó a Lázaro de entre los muertos, lo hacía con una autoridad intrínseca. No pedía permiso, no invocaba a una fuerza superior para actuar, él simplemente ordenaba, y la naturaleza y las enfermedades le obedecían. Su ministerio público, que duró aproximadamente 3 años, fue un despliegue constante de poder sobre la naturaleza, la enfermedad e incluso la muerte, todo con el propósito de anunciar la llegada del reino de Dios y preparar el terreno para su sacrificio redentor. Los milagros eran, para los cristianos, una manifestación tangible de que en Jesús habitaba la plenitud de la deidad, y que no era solo un mensajero, sino el propio Dios obrando entre los hombres. Por otro lado, la narrativa coránica también atribuye milagros a Jesús, o Isa, y los reconoce como signos de su profecía. El Corán menciona que Isa sanó al ciego de nacimiento y al leproso, y que incluso resucitó a los muertos. Sin embargo, en cada ocasión, el Corán enfatiza que estos prodigios fueron realizados con el permiso de Alá. Esta distinción es fundamental. Los milagros de Isa no son una expresión de su propio poder divino, sino de la voluntad y el poder de Dios manifestados a través de él, un mensajero escogido. El Corán añade 2 milagros peculiares que no se encuentran en la Biblia: Isa hablando desde la cuna para defender a su madre de las acusaciones, y el acto de dar vida a un ave de barro. Estos actos, para el Islam, demuestran que fue un profeta especial, elegido por Alá y dotado de grandes señales, pero no sirven como prueba de divinidad. Su ministerio no tenía un componente redentor, su misión fue confirmar la Torá, la revelación anterior, y anunciar la venida del profeta Mahoma,
el último de los mensajeros de Dios. 4. La muerte de Jesús, sacrificio redentor vs ascensión sin cruz. Continuando con nuestro análisis comparativo, llegamos a un punto de inflexión teológico que marca la diferencia más dramática entre las dos tradiciones, el destino final de Jesús en la tierra, su muerte y su resurrección. Para el cristianismo, la muerte de Jesús en la cruz es el evento central y más trascendental de la historia de la salvación. Es el acto culminante de redención, un sacrificio vicario, es decir, un sacrificio sustitutivo, por los pecados de toda la humanidad. La Biblia relata con detalle cómo Jesús fue arrestado, juzgado injustamente, flagelado y finalmente crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Este no fue un evento inesperado. Jesús mismo había anunciado repetidamente su propia muerte y resurrección a sus discípulos, explicando que era necesario para el cumplimiento de las profecías y para la expiación de los pecados. La crucifixión y su posterior resurrección no son solo eventos históricos, sino los pilares sobre los cuales se sostiene toda la fe cristiana. Sin la cruz, no hay perdón. Sin la resurrección, no hay esperanza de vida eterna. La obra redentora de Jesús se completó en la cruz, donde, según la creencia cristiana, cargó con los pecados de la humanidad para ofrecer la reconciliación con Dios. En un contraste absoluto, el Corán niega explícitamente que Jesús haya sido crucificado o asesinado. Para el Islam, la idea de que un profeta de la magnitud de Isa pudiera sufrir una muerte tan degradante como la crucifixión es inaceptable y contradice la justicia divina. El Corán, en la Sura 4, versículo 157, declara, y por haber dicho, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá, siendo así que no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo parecer así. Esta creencia se interpreta comúnmente como que Dios intervino directamente para salvar a Jesús, elevándolo al cielo sin que experimentara la muerte física en la cruz. Algunas interpretaciones musulmanas sugieren que otra persona, a menudo Judas Iscariote o Simón de Cirene, fue crucificada en su lugar, mientras que a otros se les hizo parecer que veían a Jesús. Por lo tanto, en el Islam, no existe la doctrina del pecado original ni la necesidad de una expiación vicaria a través del sacrificio de Jesús. La salvación se logra a través de la fe en Alá, la sumisión a su voluntad, las buenas obras y el arrepentimiento personal. La crucifixión, al no haber ocurrido, no forma parte de la teología de salvación islámica. 5. La resurrección, base de la esperanza cristiana vs ascensión directa al cielo. Hemos explorado el nacimiento, la identidad y los milagros de Jesús desde perspectivas cristianas e islámicas. Ahora, abordamos un evento que es, para el cristianismo, el cimiento mismo de su fe, pero que es fundamentalmente distinto en el Islam, la resurrección de Jesús. Para la tradición cristiana, la resurrección de Jesús es el milagro supremo, la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado. La Biblia relata que, al tercer día de su crucifixión, Jesús resucitó corporalmente, dejando un sepulcro vacío y apareciéndose a numerosos testigos a lo largo de 40 días antes de ascender al cielo. Este evento no es una mera creencia secundaria. Es la prueba irrefutable de la divinidad de Jesús y la garantía de la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. El apóstol Pablo lo enfatizó claramente al decir que si Cristo no resucitó, la fe cristiana es vana y sus creyentes aún están en sus pecados. Las apariciones de Jesús resucitado, donde comió con sus discípulos, les permitió tocar sus heridas y los comisionó para extender su mensaje, reafirman la naturaleza física y literal de su resurrección. Es este evento el que valida su sacrificio en la cruz y ofrece la esperanza de una resurrección futura para los creyentes. La resurrección es el triunfo de la vida sobre la muerte, el sello de la promesa divina. En el Islam, como vimos en el punto anterior, la premisa de la crucifixión de Jesús es negada. Por lo tanto, consecuentemente, no hay resurrección de Jesús en el sentido cristiano,
ya que el Corán sostiene que él nunca murió en la cruz. La creencia islámica es que Dios intervino para salvar a Isa de la crucifixión y que fue elevado directamente al cielo vivo. Por lo tanto, no hubo necesidad de un acto de volver a la vida porque su vida física no terminó en la cruz. Los musulmanes creen que Isa está actualmente en el cielo, esperando su retorno a la tierra al final de los tiempos, pero este retorno no será una resurrección después de la muerte, sino un descenso de alguien que fue elevado y se mantuvo vivo. Esta diferencia es crucial porque elimina la base de la doctrina cristiana de la expiación y la salvación a través de la muerte y resurrección de Cristo, reemplazándola con la idea de que la relación con Dios se basa en la sumisión individual y el arrepentimiento, sin la necesidad de un sacrificio divino. 6. La segunda venida. Rey y juez vs profeta musulmán. El concepto del retorno de Jesús es otro punto de convergencia fascinante entre el cristianismo y el islam, aunque, al igual que los puntos anteriores, su propósito y la naturaleza de su venida son diametralmente opuestos. Para el cristianismo, la segunda venida de Jesús es un evento esperado con gran expectación, profetizado en numerosos pasajes del Nuevo Testamento. Jesús regresará, pero no como el humilde carpintero o el siervo sufriente que fue en su primera venida. En su segunda venida, regresará gloriosamente como Rey de Reyes y Señor de Señores, con gran poder y autoridad. Su retorno será visible para todos, no será un evento secreto o simbólico. Los cristianos creen que vendrá para juzgar a vivos y muertos, para destruir el mal de una vez por todas y para establecer su reino eterno de justicia, paz y gloria. Las Escrituras describen un retorno triunfal, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su soberanía. Será el cumplimiento de todas las promesas de Dios, la consumación de la historia y el inicio de una nueva era bajo su gobierno perfecto. Esta esperanza del retorno de Cristo motiva la vida de muchos cristianos, inspirándolos a vivir de acuerdo con los principios del reino que Él vendrá a establecer. En contraste, el Islam también cree firmemente en el retorno de Jesús, o Isa, al final de los tiempos. Sin embargo, su rol y propósito en esta segunda venida son radicalmente diferentes. Para los musulmanes, Isa regresará a la tierra, pero no como Dios o parte de una deidad, sino como un siervo de Alá, un profeta musulmán y seguidor del Corán. Su misión será clara, destruir la cruz, simbolizando el fin de la falsa creencia en su crucifixión y divinidad, matar al Dayal, el falso Mesías o Anticristo, y declarar que él nunca fue divino ni que se le debe adoración. Se unirá a los musulmanes, orará con ellos, y aplicará la ley islámica, la Sharía. El Islam no concibe su retorno como la fundación de una nueva religión o el establecimiento de un reino divino, sino como la confirmación final de que el Islam es la única verdad y que él es un profeta más en la cadena de Alá. Después de cumplir su misión, Isa morirá como cualquier ser humano, será enterrado en Medina, junto al profeta Mahoma, y entonces, y solo entonces, experimentará la muerte. 7. El Espíritu Santo, el Consolador, tercera persona de la Trinidad vs. El anuncio de Mahoma. Finalmente, llegamos a la última diferencia clave en nuestra comparación, la interpretación de la promesa de Jesús sobre el Consolador. Un concepto que ilustra cómo una misma profecía puede ser entendida de formas radicalmente distintas. En el cristianismo, la promesa de Jesús a sus discípulos, registrada en el Evangelio de Juan, de enviar otro consolador, o paráclito, después de su partida, es fundamental. Para los cristianos, este consolador es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es entendido como Dios mismo en forma espiritual, que es enviado para habitar en los creyentes, para guiarlos a toda verdad, consolarlos, enseñarles, y capacitarlos para vivir una vida que glorifique a Dios. Es la presencia divina continua con el pueblo de Dios después de la ascensión de Jesús, fortaleciendo a la Iglesia y empoderando a los individuos para cumplir la misión de Cristo.
La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, tal como se describe en el libro de los Hechos, es considerada el cumplimiento de esta promesa y el inicio de la era de la Iglesia. Es una presencia personal y divina que actúa directamente en el corazón y la vida de los creyentes. En contraste, los musulmanes interpretan la promesa de Jesús sobre el Consolador de una manera completamente diferente, basándose en la creencia de que la palabra griega original Parakletos, consolador o abogado, fue alterada o malinterpretada. Algunos estudiosos musulmanes sostienen que la palabra original que Jesús utilizó fue periklutos, que puede traducirse como el alabado o el digno de alabanza. Y es precisamente lo que significa amado Muhammad en árabe. Por lo tanto, para el Islam, Jesús no estaba anunciando la venida del Espíritu Santo como una persona divina, sino que estaba profetizando la llegada de otro profeta después de él, el profeta Mahoma. La base principal para esta creencia se encuentra en el Corán, en la Sura 61, versículo 6, donde se dice que Jesús declaró, «Oh hijos de Israel. Yo soy en verdad el mensajero de Alá para vosotros, confirmador de lo que ya había en la Torá y anunciador de un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad». La palabra Ahmad es, de hecho, otro nombre del profeta Mahoma. Así, los musulmanes creen que el ayudador o consolador prometido por Jesús es, en realidad, Mahoma, el último mensajero de Dios y el sello de los profetas, cuya venida completaría la revelación divina. Hemos explorado a lo largo de este video las 7 diferencias fundamentales entre el Jesús que se presenta en la Biblia cristiana y el Isa que encontramos en el Corán islámico. Desde su nacimiento milagroso, que para el cristianismo es la encarnación de Dios y para el Islam el signo de un gran profeta, hasta su identidad misma, siendo divino para unos y exclusivamente humano para otros. Hemos visto cómo los milagros de Jesús son atribuidos a su poder inherente en la Biblia y al permiso de Alá en el Corán. La crucifixión y resurrección, centrales para la redención cristiana, son negadas en el Islam, que afirma que Jesús fue ascendido vivo al cielo. Finalmente, sus segundas venidas se presentan con propósitos y naturalezas distintas, y la promesa del Consolador se interpreta como el Espíritu Santo para los cristianos y el anuncio del profeta Mahoma para los musulmanes. Entender estas diferencias no busca generar conflicto, sino fomentar el conocimiento y el respeto mutuo entre dos grandes tradiciones de fe que, a pesar de sus divergencias teológicas, comparten el reconocimiento de Jesús como una figura de inmensa importancia. Reconocer estas distintas perspectivas es un paso crucial hacia un diálogo entre religiones más informado y constructivo. Si este análisis te ha parecido interesante y revelador, y deseas seguir profundizando en temas de fe, religión y diálogo interreligioso, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Activa también la campanita de notificaciones para asegurarte de que te llegue el aviso cada vez que publiquemos un nuevo video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que busca informar, educar y construir puentes de entendimiento. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.